Seguimos con más información en The News. Nos vamos a Chile para hablar con nuestra compañera Lucía López sobre las declaraciones polémicas de la candidata presidencial Evelyn Matei. Lucía, ¿cómo estás? Bien, Maga, sí, muy polémicas, muy tristes podría decir yo, lamentables, habiendo pasado ya 50 años de la dictadura, del golpe de Estado, del inicio de la dictadura. Una de las más crueles, además recordada por la historia moderna, ¿no es cierto?, con el inicio incluso de ciertas definiciones que consensuaron en el mundo lo que eran crímenes de lesa humanidad, y nos estamos refiriendo a las declaraciones, como tú dices, que hace la candidata Evelyn Matei, exalcaldesa, exministra de la oposición en Chile, y además hija de un comandante en jefe que fue también comandante en jefe de la Fuerza Armada, integrante de la Junta Militar de Gobierno, no al inicio de la dictadura, y eso es importante precisarlo porque te voy a contar una historia que vincula precisamente a Fernando Matei con el padre de Michelle Bachelet, asesinado o cuya muerte se produce por las torturas recibidas el año 74. Quiero poner en contexto que el año pasado, cuando se conmemoran los 50 años del quiebre de la democracia en Chile, se firman, y con la presencia de mandatarios de toda la región y también representantes de gobierno de otras partes del mundo, incluyo ahí, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, para que veamos que no era una firma que solamente reunía personas vinculadas a la izquierda, porque esto está una celebración o una conmemoración en realidad en el marco de los 50 años que se realiza bajo el gobierno de Gabriel Boric, en el que se invita a firmar un documento que habla de por la democracia siempre. ¿Y esto qué significa? La idea de que siempre hay salidas democráticas a problemas que hay en los países, al interior de los países, así que los golpes de Estado o las dictaduras nunca son una respuesta. Y ese compromiso lo firma incluso el presidente Sebastián Piñera. Recordemos, el fallecido presidente Sebastián Piñera, probablemente la figura desde la derecha que más avanzó en materia de reconocimiento a la violación a los derechos humanos, en hacer también despegar a la derecha histórica chilena vinculada a precisamente el gobierno o al régimen dictatorial, el régimen de Augusto Pinochet. Logra despegar Sebastián Piñera, hablando también de los cómplices pasivos en ese entonces, y por eso llaman mucho la atención las declaraciones que hace la candidata Evelyn Matei hoy día en un programa de radio, en Radio Agricultura, que es una radio que está vinculada en sus términos editoriales, sus líneas políticas con la derecha chilena, y en conversación con un comediante, humorista, que tiene ahí un programa de radio hace larga data, Checho Irane. Él le plantea su visión. ¿Cuál es la visión que tiene Evelyn Matei? Precisamente en el contexto de las primarias presidenciales y ante también la intención de voto que ha ido subiendo en candidatos de la derecha más radical, que son también candidatos que reafirman su alineamiento con el régimen de Augusto Pinochet, con la dictadura. Entonces él la interpela, el conductor de este programa, y le dice: hay quienes encuentran que tú has abandonado esa línea, y quiero que pasemos a escuchar precisamente lo que dice la candidata Matei para luego revisar las reacciones que han causado precisamente estas declaraciones. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que no había otra, que nos íbamos derechito a Cuba. Y bueno, o sea, tú apoyaste el golpe, pero no la dictadura. No, yo lo que quiero señalar es que probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era bien inevitable. Estoy diciendo, estamos a punto de una guerra civil. Estamos en una guerra civil. Pero ya cuando el 78 y el 82 y siguen ocurriendo, ahí ya no. Bueno, lo escuchábamos, ¿no? A la candidata presidencial, en este caso a Matei, con estas declaraciones polémicas también, ¿no? Tristes, como recién marcabas, y también sabiendo cómo ha vivido toda esa situación en esos años, también toda Latinoamérica, ¿no? Sufriendo las diferentes dictaduras en cada país. Ahora con estas declaraciones también, cuando se está yendo a una candidatura presidencial, también deja que hablar. Claro que sí, y es
importante lo que tú señalas, porque además es la visión que hoy día, puertas adentro, no sabemos qué se hará en los próximos días o en las próximas horas, puertas afuera. Tienen incluso parlamentarios de la propia derecha, la que representa Evelyn Matei, que recordemos esta derecha que gobernó con Sebastián Piñera, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, para qué decir Evópoli, que es una centro derecha más liberal también, que reniega de lo sucedido o condena lo sucedido durante el régimen militar y el golpe de Estado también. Entonces, sabemos que en la interna están todos muy perplejos también ahí con estas declaraciones, no entienden por qué, cuál era la necesidad, claro, además de dar unas declaraciones como estas, si en las encuestas incluso, porque algunos dicen presionada por capturar los votos quizás de esta derecha más radical, pero las encuestas ya superan ampliamente a esa otra derecha, y quizás es un mal cálculo electoral, pero por otro lado también unas definiciones que en momentos donde el mundo avanza con preocupación, viendo la vuelta a estos autoritarismos, donde vemos en Alemania que la derecha es capaz de unirse con la centroizquierda, con la socialdemocracia, para dejar aislada precisamente a la derecha más radical, revisionista, y que efectivamente reivindica la violación a los derechos humanos o los golpes de Estado. Es una declaración que no se esperaba de una candidata que se considera hoy día más de su centro-derecha, más republicana en términos de la república, no del partido republicano, y es bien sorprendente, pero también es bien lamentable. Yo quiero poner en contexto dos ideas que pone Evelyn Matei en esta declaración, en la que ella dice algo quizás sin pensar. La idea de la guerra civil, que ha sido ampliamente descartada, porque para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos armados, y eso no fue lo que sucedió en Chile. En Chile, en los años que ella menciona, entre el 73 y el 74, hubo más de 2.000 personas desaparecidas o asesinadas, entre ellas 100 niños, 15 mujeres embarazadas, la mayoría jóvenes y pobres, campesinos, que no eran soldados armados de ningún bando. Todos los muertos fueron de un solo sector, si uno pudiera decir en términos políticos, pero también de sectores donde ni siquiera había compromiso político, como era el mundo del obrero campesino, por ejemplo. Entonces, hablar de una guerra civil es algo que ha sido ampliamente descartado cuando el poder completo de las armas lo tenía precisamente el Estado, ¿no es cierto? Y por otro lado, la idea de las muertes inevitables. Y esto adquiere una profundidad mayor cuando no solamente estamos hablando de niños, mujeres embarazadas, ¿por qué podrían haber sido inevitables esas muertes? Y cuando en particular en la contienda electoral tiene al frente a una ex ministra de Estado cuyo padre fue enviado a un campo de concentración, cuyo padre no era un hombre de armas, cuyo padre fue torturado y que muere a raíz de esas torturas también, que es el padre de Carolina Toá. Entonces, no solamente estamos hablando de un revisionismo histórico, sino que también de una falta de empatía presente. Cuando tú sabes que al frente tuyo tienes a una persona cuyo padre fue víctima precisamente de los crímenes de la dictadura en esos años, donde señala Evelyn Matei que las muertes eran inevitables. Quiero que escuchemos la reacción precisamente de Carolina Toá ante las palabras de la ex alcaldesa Evelyn Matei. Supe de estas declaraciones mientras estaba aquí. En este lugar es donde funcionaba la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. Las galerías donde hoy están las oficinas del arzobispado era donde recibían a los familiares que llegábamos aquí a contar nuestros problemas, a pedir apoyo. Era un lugar donde había cotidianamente un desfile de dolor y también de solidaridad. Y estando en este lugar he sabido de esas declaraciones. Lo considero de una violencia y de una brutalidad que jamás me esperé a estas alturas tener que escuchar. Nunca, nunca son inevitables, menos aún necesarias, los asesinatos, la prisión política, los campos de concentración, los secuestros. Y creo que en particular tener que escuchar a la señora Matei decir que en unas fechas determinadas que ella estableció sí eran inevitables. Bueno, la muerte de mi padre entró dentro de esas fechas que ella considera inevitables. Creo que ningún ser humano
tiene autoridad y no hay humanidad en la tierra para que sea aceptable algo así, a señalar con el dedo cuando es inevitable la muerte de otro. No solo es un principio que no comparto, sino que quiero decir, en ninguna circunstancia jamás voy a considerar inevitable las atrocidades que se cometieron aquí bajo el régimen de Pinochet. ¿Tiene que haber llamamiento hacia el pinochetismo precisamente reivindicando un golpe de Estado a lo largo de esta campaña por parte de los otros candidatos? A ver, lamentablemente cuando fueron los 50 años del golpe de Estado, vimos muchos actores políticos que no se atrevieron a hacer cosas básicas como decir nunca más. Y en esa época fue chocante. Pero la señora Matei hoy día fue varios pasos más allá. No solo se negó a firmar una declaración en contra del golpe, sino que activamente fue a defender como inevitable lo que se hizo en dictadura en Chile. Bueno, escuchábamos, ¿no?, la repercusión y en este caso la respuesta de Carolina Toá totalmente en contra de estas declaraciones que hizo Evelyn Matei. Claro, y ahí vemos también, ¿no es cierto?, en ella cómo esta declaración se compone de un área, podríamos decir, de principios democráticos, de una figura política y por otro lado también de su propia historia personal, que es también la historia personal que cruza a la presidenta Bachelet. El padre de Evelyn Matei, Fernando Matei, yo les contaba, ¿no es cierto?, fue integrante de la Junta, pero era un constitucionalista, al igual que el padre de la expresidenta Bachelet, que era un constitucionalista que se oponía al golpe de Estado en su momento y que por eso fue detenido y fue torturado. El propio padre de Evelyn Matei, en una entrevista poco antes de morir, dijo que a él le indignaba, que a él le dolía y que no podía entenderlo racionalmente lo que había sucedido en esos años en Chile, porque el padre de Michelle Bachelet también muere el año 74 producto de las torturas tras la detención en el año 73. Bueno, esas muertes están dentro del periodo que Evelyn Matei ha considerado como muertes inevitables y son muertes que el propio padre de Evelyn Matei condenaba. Claro. Insisto, él se encontraba fuera del país para el golpe, él asume posteriormente su labor, dijo en algunas entrevistas antes de morir que hubiera pensado en hacer algo más, pero que sentía que no servía de nada, aunque recordemos es figura clave el día del plebiscito, cuando Augusto Pinochet se negaba a aceptar que había perdido el plebiscito, es Fernando Matei entrando a la moneda que le dice a la prensa, para mí es claro que perdimos. Y de esa manera entonces se logra establecer la idea que el plebiscito había ganado la opción que no continuara Pinochet. Entonces es una historia de la que lamentablemente Evelyn Matei todavía no ha tomado la conciencia suficiente y menos pensando en el futuro también y su compromiso como candidata respecto de la unidad que necesita en torno a principios que tienen que cruzar a todo el país, Maga. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo estas declaraciones repercute a futuro para lo que serán las presidenciales ahora en Chile en noviembre y también, ¿no?, en este sentido lo que ha costado la democracia en América Latina y en algunos países que todavía no pueden sentar las bases en esta democracia. Por eso también estas declaraciones que hace Evelyn Matei justamente en esta ocasión es medio complicado. Vamos a seguir igualmente más adelante con este tema, Lucía, ya regresamos. Adelante. Gracias.